Buenos días. Bueno amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta bella orquídea que acabáis de ver, que es se llama orquídea miltoniosis o miltonia. Vamos a hablar de sus cuidados, de la luz, de la temperatura, está pasando un avión, creo, ¿no? ¿Le oís? Sí, sí. Qué casualidad. Pasa, pasa, pasa. Bueno, pues lo dejamos así, ¿qué más da? Si es la vida misma. Bueno, pues que vamos a hablar de los cuidados de la miltoniosis. Espero que os quedéis a ver el vídeo, que os guste, que aprendáis y nada, y que os hagáis con una de ellas, porque la verdad que son una belleza de orquídeas. Entonces, sin más, comenzamos con el vídeo. Venga. Bueno, pues nada, aquí tengo primero a mi orquídea Odontoglossum, que la tengo en primer plano, que por cierto ya va dando su varita floral, mirad. Qué bonita. Dentro de nada tendré unas flores preciosas de Odontoglossum. Y bueno, aquí está mi orquídea, mi bella orquídea Miltoniosis, que la verdad es que es una preciosidad, no me digáis que no. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar de la orquídea, bueno, vamos a hablar de lo de siempre. Luz, temperatura, riego, sustrato y fertilizante. Y bueno, esperad, que es que creo que hay un perrito que os quiere decir algo. Hola, ¿qué pasa? ¿Que te hemos cortado el pelo? ¿Dónde está tu amigo Romeo? ¿Y Romeo? Vale. Bueno, pues nada, ya os ha saludado Bruce. Bueno, mirad que aquí siguen mis orquídeas todas súper bonitas. Es más, bueno, esta por ejemplo, la Phalaenopsis está dándome otra varita floral, que está por ahí abajo. Y nada, pues ellas siguen dando varitas florales. Aquí tengo también a mi Paciopedilum o zapatito. Bueno chicos, que me voy por los cerros de Úbeda. Seguimos. Bueno, antes de nada vamos a decir un poquito la procedencia de esta orquídea, de la orquídea miltoniosis. Son orquídeas americanas, es decir, son orquídeas tropicales que suelen vivir pues en bosques húmedos, como pueden ser por ejemplo los bosques de Colombia, los bosques también de Ecuador. Entonces, bueno, pues os podéis hacer una idea que son orquídeas que necesitan por lo pronto mucha humedad. Entonces, bueno, vamos a hablar primero, vamos a hablar del tema de la luz. Bueno, el tema de la luz, he visto en algún vídeo por ahí que dicen que no necesitan mucha luz y tal. No hay ninguna orquídea que no necesite mucha luz, es decir, todas necesitan mucha luz. Y en el caso de la miltoniosis, pienso que necesitan más luz, por ejemplo, que las orquídeas, espérate que tengo aquí este ramajillo, que las orquídeas phalaenopsis. Entonces, como habéis podido ver, yo la tengo muy cerquita de mi ventana, o sea, pero cerquita, cerquita. Os diría que la da también un poquito de sol por las mañanas. Entonces, cuanto más luz tenga, más bonita va a ser su floración. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta, tenerla lo más cerca que podáis de una ventana. Si la puede dar un poquito de sol de la mañana, la va a venir también bien, siempre y cuando no sea un sol muy fuerte en verano, por ejemplo, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Y una de las cosas que os quería comentar es, una de las formas de saber que la orquídea miltoniosis tiene la suficiente luz para que dé este tipo de floraciones tan bonitas, es el color de sus hojitas. O sea, tienen que estar un poquito amarillas. Es decir, si están muy verdes, por ejemplo, como es el caso de las hojas de la Phalaenopsis, quiere decir, se ve bonita la orquídea, pero no tiene la suficiente luz como para luego tener una floración pues tan bonita pues como tiene esta orquídea. Entonces, es, como hemos dicho, muy importante que esté muy cerquita de una ventana. Y es más, es una orquídea que admite un poquito de sol. ¿De acuerdo? O sea, que primer punto, muchísima luz, tenedla siempre. Yo siempre lo digo, lo más cerca de la ventana. Yo a veces he tenido una orquídea, nada, 1 metro más atrás, mismamente donde tengo ahora mismo esta cinta, que es que está, vamos, a 1 metro de mi ventana. Y no me ha florecido, ha sido ponerla pegadita a lo que es a la ventana y ya es cuando ha empezado a dar flores y ha empezado a echar varitas florales. Bueno, entonces en el caso de la miltoniosis es lo mismo. Cuanto más cerca de una ventana, mejor. Y si puede recibir un poquito de sol de la mañana, mejor. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con el siguiente punto, que es la temperatura. Bueno, la temperatura.
A ver, la orquídea Miltoniosis es una orquídea, digamos, de temperaturas más bien frías. Quizá tenga un poquito menos de aguante que la orquídea Phalaenopsis. Entonces, bueno, el rango de temperatura de la orquídea Miltonia más o menos está entre los 18, 24, 25 grados. Aunque bueno, siempre puede tener un poquito menos de temperatura, un poco más, y ahí pues se va a desarrollar, en ese rango se va a desarrollar bastante bien. Entonces, con respecto a la temperatura, bueno, en el tema de las casas, pues no creo que haya mucho problema, mientras no la tengáis al lado de un aire acondicionado, de una calefacción, la orquídea se va a desarrollar bien porque es la temperatura más o menos que tenemos en los hogares. Entonces, eso con respecto a la temperatura. Bueno, vamos a hablar del tema de la humedad. Me imagino pues que todo el mundo pues no vive en lugares muy húmedos como me pasa a mí, que yo vivo en Madrid y es un clima, bueno, en primavera a lo mejor, en invierno es más húmedo, pero por ejemplo en el verano es extremadamente seco, ¿no? No tenemos una humedad que vaya más allá. Pues mira, aquí tengo mi humidificador ahora mismo, que lo podéis ver. Creo que pone el 36, 25 grados estamos ahora. Ha venido el verano de repente, pero vamos, que tenemos muy poquita humedad. Por cierto, es bueno que os hagáis con un aparatito de estos para saber un poquito la humedad que tenéis en el aire, relativa del aire. Entonces, bueno, seguimos. Como hemos dicho, son orquídeas tropicales y necesitan mucha humedad. Están en bosques de nieblas, donde corre la niebla por entre ellas. Están siempre como ligeramente como humectadas. Entonces, yo os aconsejaría que la tengáis cerca con unos guijarritos de agua, en un platillo, y que pueda un poquito absorber de esa humedad, o algún humidificador. Yo tengo las dos cosas. No la tengo con el humidificador porque últimamente me es un poco más pesado ponerlo y no tengo además el sitio. Pero bueno, sí que tengo a todas mis orquídeas con unos guijarros de agua, como ya os he mostrado alguna vez en otros vídeos. Entonces, pensad que es una orquídea que tiene que tener por lo menos entre un 70 y un 80% de humedad para desarrollarse bien y digamos que sus flores se mantengan bonitas. Porque si no tiene la suficiente humedad, las flores se van se van a secar antes, se van a poner como más feas. Entonces, la humedad, como os hemos dicho, o sea, como os he dicho, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente punto. Sustrato. Bueno, como podéis ver, es una orquídea. Bueno, lo primero, está en macetas muy pequeñitas, como le pasa en general a todas las orquídeas. O sea, no les gusta estar en macetas muy grandes. Mirad la granulometría que tiene. O sea, es súper finita la corteza que tiene y un poquito como digamos de fibra de coco o musgo. O sea, realmente el sustrato que requiere esta orquídea es un sustrato bastante suelto porque tiene unas raíces muy finitas. Entonces, un sustrato con una de cortecitas de orquídea, pero con una granulometría muy pequeñita para que las cortezas estén aireadas. También igual la podéis poner un poco de perlita entre medias, un poco de fibra de coco. Ahora va a ladrar Bruce porque están ahí sus amiguetes. ¿Eh? ¿Qué pasa, Bruce? No te enfades. Bueno, pues como os iba diciendo, el sustrato tiene que ser un sustrato suelto, ligero. Una cosa que os voy a decir, cuando os compréis una orquídea, ya sea una miltoniosis, ya sea una phalaenopsis, no la trasplantéis inmediatamente. Dejadla un tiempo que la orquídea se adapte, que esté... Bueno, en el caso de las phalaenopsis... ¡Calla! Bueno, en el caso de las phalaenopsis esto es como la jungla, pero urbana. Es que encima se están pegando dos perros en la calle. Bueno, que no las cambiéis de sustrato inmediatamente, las podéis dejar mucho tiempo. Solamente ya si veis, por ejemplo, esta está en una macetita bastante pequeñita, pero estas orquídeas les gusta estar apretadas. No se os ocurra ponerla en una maceta grande porque se os muere rápido, se os muere. Entonces, ese es otro tema también a tener en cuenta. El tema de la maceta. Y el sustrato, como os he dicho, pues un sustrato muy suelto y muy ligero, una cortecita muy fina, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al siguiente. Lo siento lo de Bruce, pero está ahora mismo como, pues aquí Seguimos. Bueno, ya hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de la luz, hemos hablado del sustrato, de la humedad. Entonces ahora que nos toca el tema de... Es que me está aquí mirando el Bruce. Nos toca el tema de... Jolín, se me había ido la olla. El riego. El riego. Vamos a ver.
con el riego pues hay que tener cuidado, es decir, como con todas las plantas. Cuando veáis que vuestra orquídea miltoniosis está el sustrato ya ligeramente, o sea, está seco prácticamente, ahí ya le dais un riego. Luego, la frecuencia, pues como todo, va a depender de la época del año. Yo, por ejemplo, mis orquídeas en verano las riego mucho más frecuentemente que, por supuesto, en invierno, que puedo tardar hasta un mes, no un mes, pero casi, Las phalaenopsis casi. Pero, por ejemplo, la odontoglossum, que es muy, creo que es un poco parecida a esta, en invierno a lo mejor tardo en regarla como 10, 11 días y ahora ya la estoy regando cada 4 o 5. Entonces, eso ya dependiendo de vuestro clima, pues ahí ya la vais regando, pero que nunca esté muy encharcada, porque si no se os pueden pudrir sus raíces, que por cierto son raíces pues muy finitas. O sea, tiene raíces muy finitas. Menuda orquesta tengo aquí montada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre con los perritos. Corre. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar del fertilizante. También es muy importante el tema de la fertilización en las orquídeas. Bueno, como podéis ver, ahí en esas zonas donde tengo puesta mi miltoniosis, al igual que todas mis orquídeas. Entonces, están pegadas prácticamente a la ventana. Y ahora que entra el solecito, pues como podéis ver, pues nada, pues tengo una cortinita para que tamice un poco la luz del sol y ahí se conservan pues fenomenal y felices. Bueno, el tema de la fertilización. Yo esto lo hablo ya para todas las orquídeas en general. Yo las fertilizo durante todo el año, es decir, con muy poquita dosis, las fertilizo todos los meses, o sea, una vez al mes. Y no he tenido ningún problema de pudrición de raíz, de pudrición de que se me hayan quemado las raíces, me dan floraciones bonitas. Entonces, bueno, yo voy a hacer lo mismo con mi orquídea miltoniosis. La voy a dar una fertilización de una vez al mes. Yo tengo un fertilizante líquido. A mí no me gusta mucho ponerle bolitas de osmocote y estas cosas. Prefiero un fertilizante líquido, sé lo que le pongo. Y bueno, una dosis muy pequeñita, pero todos los meses. Entonces, eso con respecto al tema de la fertilización. Es muy importante que... Qué bonita es que se ve. Es una belleza, Es muy importante que fertilicéis a vuestras orquídeas porque yo conozco gente que se le olvida, no las fertiliza y luego, pues por supuesto, no tienen floraciones bonitas. Para que fertilice, o sea, para que una orquídea florezca, es muy importante que esté fertilizada, porque tiene que tener alimento, las cortezas no tienen prácticamente nada. Y luego la luz es vital, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Bueno, os quería también hablar de un tema y es que esta orquídea es perfumada, es decir, tiene aroma y sobre todo lo podéis notar por las noches. O sea, por las noches empieza como a rezumar un aromita así como muy suave, muy dulzón y la verdad es que es muy agradable, o sea que no es un aroma muy penetrante. Entonces, es una orquídea perfumada, igual que le pasa también a la orquídea odontoglossum, que también tiene aroma. Las phalaenopsis ya sabéis que no despiden ningún olor. Entonces, bueno, es otro tema importante a saber, que la orquídea miltoniosis despide aroma. Bueno, pues yo creo que así a grandes rasgos estos son todos los cuidados de la miltoniosis. Hemos hablado pues de la temperatura, hemos hablado de la luz, hemos hablado del riego, de qué tipo de sustrato llevan. Yo creo que no me falta ninguna cosa más, ¿no? Bueno, mirad qué bonitas están ahí. Están todas preciosas. Como podéis ver, tienen mucha luz. Ahora mismo las da el solecito un poco. Y nada, ahí se mantienen felices. Yo pienso que en una situación en la que están es la situación ideal. Con bastante luz y muy cerquita de la ventana. Sobre todo, por favor, poned siempre las orquídeas muy cerca de la ventana, que 1 metro para adentro puede ser lo justo para que vuestra orquídea no se desarrolle con normalidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido cómo se cuida esta orquídea tan bonita y tan preciosa, que a mí me lo parece. Y si tenéis alguna pregunta o algo que comentarme, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Y nada, y sin más, me despido de todos vosotros. Muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!